Mire, pues muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga, todos aquellos que nos siguen a través del internet, un saludo, y usted que está aquí, le invito a que se ponga cómodo para nuestro taller de oración. Ahora, quiero decirle, amado hermano, que una enseñanza o una lección es tan importante como la importancia que le demos cada uno de nosotros. A veces pensamos, ya me lo sé, ya lo vi, siempre hablan de lo mismo, ¿no es cierto? Pero siempre hay algo que llega a nuestra vida. Por eso le decía, este taller es muy sencillo, pero es tan importante como la importancia que usted trata a los Efesios. No lo busque para que no se distraiga. Yo se lo voy a leer solo y le voy a dar la cita para que usted la tenga presente en Efesios capítulo 6 verso 18. Y esta va a ser la base de nuestro taller. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuevamente, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. El apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios y nos dice que oremos en todo tiempo. Pero para empezar, podemos preguntar, ¿qué es la oración? ¿Sí? ¿Qué es la oración? Y de ahí partimos. Mire, orar, cuando llegamos a una congregación, a un grupo como este, a una iglesia cristiana, casi siempre el predicador o el pastor nos va a decir que orar es platicar. ¿Amén? Orar es platicar. Y por supuesto, con Dios. Entonces, podemos decir que orar es platicar con Dios. Ahora, todos hemos platicado, gracias a Dios, porque todos los que estamos aquí, y la gran mayoría tenemos voz, aún los que nos siguen a través de la internet. Muchos o algunas personas pues no tienen la facultad de hablar, les llamamos mudos, ¿sí? Pero aún los mudos o los sordomudos tienen una forma de comunicarse con Dios. Y a través de sus señas, ellos, yo no las conozco, pero ellos a través de señas, de mímica, hablan con Dios. Entonces todos tenemos la posibilidad de hablar con Dios. Ahora déjeme preguntarle, ¿alguien de ustedes fue a alguna escuela para aprender a hablar? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Nadie. Entonces, ¿cómo aprendimos a hablar? ¿Cómo aprendió usted a hablar? A través de la imitación. Oímos a papá y a mamá hablar y nosotros a través pasaron unos cuantos meses, más o menos a qué edad empiezan a hablar los bebés, mamás, a los 2 años, más o menos, año y medio, 2 años. Mire, no se trata de concurso a ver quién aprendió a hablar antes, ¿no? Pero desde muy temprano, quizá como al año, empezamos a balbucear, ¿sí o no? ¿Qué es lo primero que dice un bebé? Pa o ma, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Me acuerdo.
Son pequeños sonidos que salen de la boca del bebé. Y cuando lo escuchamos, nos ponemos emocionadísimos los papás, las mamás, ¿verdad? Ya habla mi hijo, ya dijo ta, ya dijo ma, o no sé qué más, ¿verdad? Casi siempre ese es con que empiezan. Y empezaron a hablar imitándonos, ¿sí? ¿Cómo empieza a hablar un cristiano recién nacido? Igualmente, por imitación. Cuando usted viene a la casa de Dios por primera vez y entonces recibe a Cristo como su Salvador, alguien le dice, hermano, ¿quiere amigo, ¿quieres repetir esta oración? Y va diciendo lo que nosotros le indicamos. Esa es la primera oración que hace, la oración de salvación. Amén. Repite lo que nosotros le dijimos. Pero ya cuando empieza a asistir a los servicios, cultos, reuniones, como usted le llame, porque a veces tenemos problemas con el nombre, cuando empezamos a asistir, empezamos a escuchar cómo ora el que dirige la alabanza, cómo ora el que va a predicar, cómo ora la persona que está al frente, ¿verdad? Y a través de imitación empezamos a orar. Bueno, yo no sé si fue el caso de usted, pero normalmente no recibimos un curso de oración cuando llegamos a una iglesia. Igual que cuando nacemos, empezamos a oír lo que se dice en la casa y lo empezamos a repetir. Lo mismo pasa cuando venimos a la casa de Dios, empezamos a escuchar lo que alguien ora y nosotros lo empezamos a repetir. Poco a poco vamos viendo y alguien nos va diciendo, es que orar es platicar con Dios y tú le tienes que decir lo que sale de tu corazón. Y entonces ahí empezamos a tener una forma mayor de comunicarnos con Dios. Lo mismo pasa cuando empezamos a hablar. Nuestro lenguaje va creciendo. Empezamos con 2, 3 palabras y después no nos pueden callar, ¿verdad? Y más si nos dan un micrófono como a los pastores. Bueno, pero qué maravilloso es que podamos aprender a orar. Pero le decía, nadie nos enseña, aprendemos por imitación. Ahora, hermano, decía yo, casi todos podemos hablar, pero no todos podemos entablar una buena plática. ¿Estamos de acuerdo? Si yo le dijera ahorita, vamos a hablar de química, o vamos a hablar de la astrofísica, o de qué más, algo así que rimbombante, o vamos a hablar ¿qué está de moda ahorita? Todo mundo habla de la pandemia, ¿verdad? Y todos nos hemos vuelto expertos en pandemia, pero realmente sabemos de pandemia, solo repetimos lo que escuchamos en los medios de comunicación, lo que nos llega, y que por aquí, que ya están cerrando, y que, bueno. Hermano, ¿qué requerimos para poder tener una buena plática? ¿Se ha puesto a pensar? Número 1, necesitamos tiempo, ¿sí? Si yo quiero conversar con alguna persona y esta persona no tiene tiempo, ¿qué va a pasar? Me va a dejar hablando solo y se va a ir. ¿Qué más necesitamos para poder orar? Conocer o tener un buen tema de conversación. No sé cuál sea su área, su forma de moverse, las personas con las que usted trata, pero de acuerdo con las personas que tratamos, es el tema con el que mayor
frecuencia hablamos. Yo estuve trabajando muchos años en una farmacia. Y tenía un primo que trabajaba conmigo, o trabajábamos juntos. Y entonces, ¿cuál cree que era el tema de conversación? Los medicamentos. Y teníamos que aprendernos el nombre, la sustancia que tenía, el laboratorio, la presentación, en qué venían jarabe, en tabletas, en pastillas, en cápsulas, y aparentemente, mire, las cápsulas, las tabletas, las pastillas son lo mismo, pero si ya nos vamos a fondo, no es lo mismo. Hermano, tenemos que tener un tema de conversación y dominarlo. Si no dominamos el tema, yo puedo empezarles a hablar de pastillas y usted se va a aburrir, porque no le interesa mi tema. Pero vamos a hablar entre David y Juan. A los dos les interesa la música y van a empezar a hablar de acordes, de pisadas, de qué más, de bajas, de altas, de silencios, de cuartos, de medias. Cuando decimos cuartos no es como allá en la calle, ¿verdad? Podríamos confundir los términos, pero ellos tienen un tema afín para dialogar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya llevamos algunas cosas que se necesitan para poder platicar o dialogar con alguien. Otra cosa que también se requiere importantísima en una plática es el oído, saber escuchar. Hace unos meses, 2, 3 meses quizá, un hermano nos invitó una noche a tomar cafecito a su casa. Y fuimos y estábamos en una mesa, alrededor de una mesa, unas 8 personas, y todos hablando y riéndose y contestando uno al otro. Y su servidor solo los miraba. Es que yo no escuchaba. Y porque no podía escuchar, no podía intervenir en la conversación. ¿Sí me explico? Lo importante que es saber escuchar en la oración es una parte esencial de nuestro diálogo con Dios. Dijimos que orar es platicar con Dios. Pero ¿cuántas veces venimos a Dios y le decimos, Padre, Señor Dios, y salimos corriendo? ¿Sí o no? Mamá, dame permiso, me voy a una fiesta. Y no nos esperamos a que mamá conteste y ya estamos en la fiesta. Hermano, saber escuchar es parte importantísima de la oración. Es parte importante de nuestro diálogo con Dios. Hermano, ¿usted sabe que Dios habla? Y que Dios, cuando usted ora, tiene respuesta a su oración. A veces no es en el momento. A veces usted oró allá en su casa y Dios le habla aquí, le da la respuesta. O a través de lo que usted está leyendo, tiene su devocional, abre su Biblia y Dios ahí tiene la respuesta. Lo malo es que cuando no hay esa comunión espíritu de Dios, espíritu del hombre, la comunicación está rota. ¿Ha visto que de repente por su casa pasan los trailers y se llevan los cables? Y rompen el cable del teléfono y usted no tiene línea. Y por más que marque, no puede hablar con la persona que quiere comunicarse porque la línea está rota. Y sabe que a veces eso pasa en nuestra línea telefónica con Dios.
la línea está rota. ¿Sabe por qué? Porque no hay una comunión entre el hombre y Dios. Dios siempre está dispuesto a hablarnos, pero el hombre nunca tiene tiempo, siempre anda corriendo, no quiere escuchar a Dios. Por eso, qué importante es, dijimos, número uno, tener tiempo de tener un tema de conversación, dominar ese tema, hablar, pero también escuchar. Cuando no dominamos el tema, cuando no queremos escuchar, no puede haber una buena oración. Mire, no sé si a usted le pasa, pero cuántas veces se nos sacaban las palabras en 5 minutos, en 2 minutos, en 1 minuto. En 1 minuto le decimos a Dios todo lo que tenemos. ¿Ha visto a esos enamorados o a esos pretendientes? Alguien que pretende ser novio de una chica. ¿Cómo te llamas? ¿En qué trabajas? ¿Estudias? Y hasta ahí es lo que podemos conversar con ella. ¿Y qué más? Nada, porque no sé nada de ella. Y hasta ahí es lo que puedo conversar. ¿Cuánto puede usted conversar con Dios si no le conocemos? ¿Sí? Pero conforme voy conociendo el nombre de la joven que me interesa y voy sabiendo a qué se dedica y qué hace y cuáles son sus gustos, ¿sí o no? Y cuando vamos aprendiendo sus gustos, hasta le llevamos, me gustan las nueces. ¿Sí? ¿A alguien le gustan las nueces? Bueno, llevamos una bolsita de nueces, y más si son confitadas, ¿verdad? Con chocolate. Qué ricas nueces. Bueno, vamos conociendo los gustos de la persona que nos interesa. Dios es una persona, amén. Y hermano, Dios también tiene gustos y sentimientos, pero como le conocemos, o más bien como le desconocemos, en 1 minuto se nos acaba la conversación. Por eso este taller, amados hermanos, yo no sé cuánto les va a dejar, pero espero que les abra el interés de buscar más sobre la oración, porque la oración es algo extraordinario. Mire, hermano, es una arma poderosa que Jesús nos vino a dar para que usted y yo podamos tener comunión con el Padre. Ahora mire, los judíos desde el Antiguo Testamento oraban, amén. Sí, lo ha visto, sí lo capta. Tenemos que Abraham platicaba con Dios. Y una cosa que a mí me impacta en la vida de Abraham es que él, a donde iba, levantaba un altar para Dios. Y no vamos a decir que era un altar de adoración, pero también era un altar de oración, ¿sí? Entonces dijimos que los hebreos o los judíos desde el Antiguo Testamento oraban. ¿Estamos de acuerdo? Todos los discípulos que Jesús llamó eran hebreos o judíos, ¿amén? Pero se acuerda que un día le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Vamos a ver Lucas, si nos hace favor de ponerlo, David. Lucas 11:1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor,
enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Se da cuenta este verso tan trascendente, que desnuda a los discípulos? Número 1, hebreos o judíos. Número 2, habían pasado tiempo con el maestro y lo habían visto orar muchas ocasiones. Pero aquí nos deja ver algo así que impactante. Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué sería esta petición? ¿Por qué cree usted? Mire, este es un taller en el que usted puede participar. Solo quiero decirle que si usted tiene alguna pregunta, la anote y al final trataré de contestársela. Pero usted puede participar. ¿Y no cómo? Ya comí, ya desayuné. Entonces, hermanos, ¿por qué cree usted que este discípulo hizo esta petición? Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué, Carlos? Porque no sabían. O porque lo que sabían pensaban que no estaba del todo correcto. Si usted ve, estaban observando, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Entonces vieron y escucharon a Jesús orar. ¿Sí, hermana? Aquí también hay una gran diferencia entre orar y rezar. Orar es decir lo que yo siento, platicar con Dios. Rezar es repetir algo que ya está escrito, y lo digo, y lo digo, y lo digo, y no por decirlo tiene importancia. Jesús dijo, no usen vanas palabrerías. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo quería que alguien me llevara un librito en el que estuvieran las oraciones, así como cuando yo iba a la doctrina para hacer mi primera comunión, porque déjeme decirle que yo fui por muchos años católico, y yo me aprendía los rezos, y por cada rezo que me aprendía me daban una estampita, y entonces yo las iba coleccionando, y sabía rezar, pero no sabía orar. ¿Sí? Y aquí seguramente los discípulos también sabían repetir lo que ya habían escuchado. Seguramente repetían, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac. ¿Sí? Danos. Pero una cosa es que ellos estaban conscientes de que les hacía falta aprender a orar. Habían escuchado y habían visto a Jesús orar y se dieron cuenta, no sabemos orar. No oramos como ora el maestro. Tenemos que aprender a orar. Ahora mire, hermano, usted y yo no tenemos que aprender a orar como ora el pastor o como ora el líder no, cada uno de nosotros tenemos una mente y un corazón totalmente diferentes, pero sí podemos venir a Dios y pedirle que nos enseñe a orar. Ahora mire, hermano, Jesús nos dejó un modelo de oración muy extraordinario. ¿Se acuerda? Padre nuestro que estás en el cielo. Primero, nuestra oración va dirigida al Padre. Muchas veces he escuchado que algunos dicen, Padre nuestro, Señor Jesús. Acuérdense que
Uno es el Padre, uno es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios. Y esto, mire hermano, tema para otra ocasión, pero tenemos que aprender que nuestra oración va dirigida al Padre. Jesús nos dejó un modelo de oración y, hermano, de ese modelo tenemos que aprender. Número 2, ya nos dirigimos al Padre. Es como cuando escribimos una carta. ¿A quién va dirigida mi carta? Mi oración, ¿a quién va dirigida? Al Padre Celestial. Es el único al cual podemos orar. ¿Sí? Ahora, yo le decía hace un momento, cuando conocemos a una persona, le preguntamos o platicamos muy a la ligera, hasta que vamos conociendo cada detalle de ella o de él. Con Dios tenemos que aprender cada uno de sus atributos: eterno, poderoso, omnisciente, todo lo llena. Él hizo el vasto universo, es el creador. Entonces, cuando nosotros empezamos a orar, hacemos referencia a los atributos de Dios, ¿sí? Nos referimos a Dios como el Dios grande, el Dios supremo, el Dios excelso, el Dios extraordinario. Ahora, mire hermano, yo le decía, a lo largo del Evangelio tenemos un sinnúmero de ocasiones en que el Señor oró. ¿Sí? ¿De qué oración se acuerda, hermano? ¿Qué hizo Jesús? Cuando dice que en las noches oraba. Una ocasión dice que despidió a sus discípulos después de alimentar a los 5,000. Dice que los despidió y se fue a la montaña a orar. ¿Sí? Otra ocasión, en el Getsemaní, oró. Y en muchas ocasiones el Señor Jesús oró. Y siempre fue al Padre. La última ocasión que vemos plasmada en la Biblia es cuando estaba en la cruz pidiendo por usted y por mí. Cada una de esas oraciones nos deja ver cómo es el corazón de Jesús, cómo es las peticiones que Él hace y a quién se las hace. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a aprender a orar de lo que el Señor Jesús nos enseña a través de lo que está plasmado en los 4 libros, los 4 evangelios: Mateo, Lucas, Juan y Marcos, ¿sí? A través de ellos nos damos cuenta todo lo que Jesús hizo, cómo Jesús oró, ¿sí? En cada momento. ¿Se acuerda la oración que hizo la noche que fue entregado? Dice que Él oraba y de su rostro escurrían como gotas de sudor, como gotas de sangre, porque estaba pasando por un momento muy intenso. Hermano, ¿usted ha pasado por momentos intensos de sufrimiento, de dolor, de tristeza? Creo que cuando un hijo está enfermo, un familiar, es cuando ahí nos sentimos agobiados y derramamos nuestro corazón delante de Dios y clamamos con todo nuestro ser al Señor. Vemos cómo nuestra oración tiene similitud a la oración que hacía Jesús en el Getsemaní.
orando: Padre, si es preciso, pase de mí esta copa, porque sabía el sufrimiento por el cual estaba. Pero también dijo: pero no se haga conforme a lo que yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Hermano, en la oración que usted y yo hacemos hay 3 respuestas, ¿sí? 3 respuestas. Número 1, Dios va a decir sí. La segunda, no. Y la tercera es un momento. Y un momento no sabemos cuánto es un momento. Vuelvo a tomar la vida de Abraham. Abraham oró por un hijo y Dios le dijo que sí, pero también le dijo: espera. ¿Y cuánto tiempo tuvo que esperar a Abraham? Solamente 25 años. Cuando usted y yo oramos, queremos ya, Dios, pero si tú eres todopoderoso. Pero también Dios sabe el momento preciso. Y mire, eso es cuando hablamos de los tiempos de Dios, porque de repente decimos: es que tal persona no viene porque no son los tiempos de Dios. No, hoy es el tiempo de Dios. Cuando hablamos de los tiempos de Dios, es en eso de la respuesta que Él tiene para nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos va a contestar Dios? Y mire que a veces parece que Dios no nos escucha. Dije parece que tiene cerrados sus oídos, pareciera que está enojado con nosotros, pero no, hermano, no es así. Solo que Él tiene planes más allá de lo que nosotros podemos entender, ¿sí? Entonces dijimos que la respuesta puede decir ¿sí? No. O espérate. ¿Por qué? Porque a la vuelta de la esquina hay algo mejor para ti. No, pero es que yo lo quiero, yo lo voy a... Y a veces, hermano, cometemos errores muy imprudentes porque no sabemos esperar en Dios. Esperar en Dios difícil sé que es. ¿Sí? ¿Sí se la sabe? Bueno, no vamos a cantar porque no es tiempo. Pero mire, ahora, hay oraciones impactantes en la Biblia, ¿sí? Ya vimos el modelo de oración, el que está en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, el Padre Nuestro, que todos lo repiten y lo rezan. ¿Ah? Ese no está escrito para que usted lo rece. Sí, nos podemos aprender el capítulo 5 de Mateo, no hay ningún problema, es palabra de Dios. ¿Ah? Pero no tenemos, aunque algunos hermanos muchas veces cuando empiezan su oración empiezan así: Padre nuestro que estás en el cielo. No tiene nada de malo que empiecen así. Pero es que está repitiéndolo como si estuviera rezando. No, está repitiendo palabra de Dios, ¿sí? Entonces, hay oraciones impactantes en la Biblia. Número 1 es la oración modelo que está en Mateo capítulo 5. ¿Sí? ¿Qué otra oración ha encontrado? Mire, yo encuentro varias en la Biblia, pero le quiero hablar de algunas oraciones que son así impactantes, y que de ahí podemos aprender. Quiero hablarle de la oración que hizo Ana, la mamá de Samuel. ¿Se acuerda? Dice que ella estaba orando y que oraba como si estuviera ebria. Y Elí fue y la regañó y le dijo: ya digiere tu vino. Pero esta mujer estaba derramando el corazón delante de Dios, estaba diciéndole con todo su ser, con todo lo que hay en ella: Dios, necesito un hijo. ¿Sabe que Dios le contestó a Ana?
Ana era estéril. Y Dios le dio un hijo llamado Samuel, y eso nada más tiene 2 libros con ese nombre. ¿Ah? Dios contesta, amén. A mí me impacta la oración que hace esta mujer por su hijo, por que Dios le diera un hijo. Y bueno, la historia es más profunda. Se acuerda que ya que nació Samuel, lo mandó con Elí que estuviera en el templo. Ni siquiera lo disfrutó a ella, porque sabía que le pertenece a Dios y que estaba en el mejor lugar. Pero bueno, ¿qué otra oración impactante? Hay una oración que así como las que luego hacemos. Primer libro de las Crónicas, capítulo 4, verso 10. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 10. Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh Dios, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes solo aparece en 2 versículos, y por ahí han hecho varios libros de la oración de Jabes, y bueno, lo han explotado bien. Pero aquí vemos como una oración tan pequeña, pero ¿qué dice? Dios le dio, o Dios le otorgó lo que pidió. No sabemos cuánto más oró Jabes, si esto nada más es un resumen de su oración, pero vemos cómo Dios le otorgó lo que pidió. Otra oración que a mí me impacta mucho es cuando Salomón dedica el templo. ¿Se acuerda? Si no, le invito a que lo lea en el libro de los Reyes, ahí está. Salomón levantó un majestuoso templo donde Dios se encontrara con su pueblo. Y cuando Salomón dedica ese lugar para el Dios grandísimo, el Dios que tiene usted y tengo yo, dice que era tan grande la presencia de Dios que los cantores y los músicos no podían ministrar. Hermano, la presencia de Dios, cuando oramos con todo nuestro ser, la presencia de Dios se manifiesta de una manera extraordinaria. Y a veces no podemos continuar. Cuando utilizamos la oración como esa arma poderosa, los planes cambian. El grupo de alabanza ensaya y prepara 10 cantos y todo listo, un programa para ministrar. Pero si Dios dirige, si el Espíritu Santo se mueve en medio del grupo de alabanza, puede que solo sea un solo canto y no más, y entonces empezamos a orar, y el poder de Dios se mueve y empezamos a ver cosas extraordinarias. Porque no es el hombre el que dirige, sino es Dios. Y le decía, hermano, esa oración que hace Salomón, de ahí, segunda de Crónicas 7:14, dice, si mi pueblo se humillare, llorare. ¿Sí? ¿Se da cuenta lo que está diciendo? Lo que está diciendo Dios, si mi pueblo se humillare y oran y buscan mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Ese es el poder de Dios, y eso es lo que, hermano, nos está dejando. Hermano, la palabra de Dios no nada más está ahí para que la lea uno cuando no tiene sueño, para que me pueda dormir.
no es la medicina para el insomnio, es la medicina para nuestra alma, para nuestras necesidades. Otra oración es la oración que hace Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Aquí en esta oración Jesús ora por sus discípulos. Pero la parte más impactante para mi vida es cuando dice: no solo oro por estos, sino por los que han de creer a través de estos. ¿Sabe por qué me impacta? Porque ahí Jesús estaba orando por mí y por usted, amado hermano. Perdón por ponerme en primero, pero ahí Dios estaba orando, o Jesús estaba orando por mí, por mis pecados. Y dice: no oro nada más por mis discípulos, por estos, sino también oro por las generaciones que vienen. Y ahí nos incluye a nosotros. Y entonces, hermano, es bonito. ¿A poco no? ¿A poco no es bonito cuando usted se encuentra con un hermano y le: hermano Pablo, estoy orando por usted? O el hermano Pablo me dice: pastor, yo estoy orando por ti, para que Dios te guarde, para que Dios te siga ayudando, para que te sostenga, para que se manifieste en tu ministerio. Cuando me encuentro con alguien y me dice: estoy orando por ti, siento gozo, porque en primer lugar le importo a esa persona, y en segundo lugar me está poniendo en las manos de Dios. Qué importante es, hermano, que nosotros oremos. Dijimos, nuestra oración siempre que tiene que estar dirigida al Padre. ¿Sí? Ahora, hermanos, la oración que hacemos, la hacemos en el nombre de Jesús. Y no es como un formalismo, no es que a fuerza tengo que decir en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque dijo Jesús: todo lo que pidieras en mi nombre, el Padre se lo va a otorgar, se lo va a dar, se lo va a conceder. Porque no es mis méritos, hermano, no es por el pastor, no es por el líder, no es por el que ora, sino por los méritos que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso dice: todo lo que pidieras en mi nombre. Por eso tenemos que orar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ahora, dice: ¿qué pediremos? No lo sabemos, ¿ya? Santiago nos lo dice más crudo. Oramos y no recibimos, porque pedimos para nuestros deleites. Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Él sabe lo que necesitamos. Dice que Él intercede con gemidos indecibles. Amén. Entonces nuestra oración tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo en nuestra oración participa la Trinidad? Oramos al Padre en el nombre de Jesús, guiados por el Espíritu Santo. Y entonces nuestra oración tiene respuesta. A veces no es la que queremos, ya lo vimos. Para finalizar, tipos de oración. Bueno, ya vimos que la primera oración que hacemos es la oración salvadora. ¿Quieres aceptar a Cristo? Sí, mira, repite conmigo: Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida, y lo que normalmente le decimos a una persona que ore. Bueno, esa es la oración salvadora. Pero ¿qué otro tipo de oración tenemos? La oración de petición. Danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Sí? ¿Será malo pedirle a Dios? Por supuesto que no. Al contrario, a Dios le gusta que sus hijos le pidamos. En lugar de pedirle a no sé quién,
qué mejor pedirle al Padre. Bueno, entonces, oración de petición, pero también de agradecimiento. Hermano, ¿cuántas veces oramos porque Dios nos ha bendecido? Oramos porque nos dé, pero ya que nos dio, lo tenías que hacer, es tu deber, ¿sí o no? A esos hijos ingratos que dicen, yo no te pedí que me tuvieras, es tu obligación vestirme, calzarme y darme de comer, ¿sí o no? ¿Conoce a alguien por ahí? Bueno, no me diga, no. Pero hermano, tenemos que ser agradecidos con Dios. Por eso también debe haber oración de gratitud. Oración de intercesión. ¿Sí? Interceder. Dice, orando los unos por los otros. Yo le decía, qué importante es cuando alguien ora por mí. Pero yo también oro por usted. Amén. Y eso es. Hay una oración en el Espíritu. ¿Sí? ¿Se acuerda lo que leímos en un principio? Dice que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Mire, orar en el Espíritu es orar. Aquí quizá me meta en una situación, pero ya habrá tiempo de algún día explicarle, pero creo que todos y cada uno hemos escuchado que un día estaban 40 reunidos en el aposento alto orando unánimes, ¿sí? Y que ahí se derramó el Espíritu Santo. Y empezaron a orar en otras lenguas y aparecieron como lenguas de fuego. Y oraban en diferentes idiomas. Orar en el Espíritu es orar en lenguas. Y en esa oración dice que yo me edifico, ¿sí? No es profecía, ¿sí? Es otra cosa. Es orar en el Espíritu, es que yo me edifico, yo estoy orando en el Espíritu, pero yo no sé qué estoy pidiendo. ¿Quién está pidiendo? Mi espíritu le está pidiendo al Espíritu Santo. ¿Sí? Le decía, Santiago nos dice, no recibimos porque pedimos para nuestros deleites. Cuando oramos en el Espíritu, a lo mejor estamos pidiendo por nuestra iglesia, estamos pidiendo por nuestra familia, pero estamos orando en lenguas. Por eso, orar en el Espíritu. Y finalmente, la oración de conciencia. ¿Qué es esta oración de conciencia? Bueno, estamos comprometidos a orar diario. ¿Amén? ¿Sí? Pero ¿qué tal cuando estuvo el día durísimo y acabamos molidos, como casi todos los días? Y como tengo que orar, pero ya no tengo fuerzas, ni ganas, ni nada, ya nada más, Señor, tú sabes, Dios, te doy gracias por hoy, gracias Dios, amén. Es una oración, ¿cómo decirle? Pues nada más por cumplir, sí, por eso le llamo oración de conciencia, o así me la enseñaron, oración de conciencia, para que mi conciencia esté tranquila. No oré como debiera haberlo hecho, oré solo para tranquilizar mi conciencia. Es una oración que no debiéramos hacer, pero que muchas veces hacemos, ¿sí? Oro, porque si me preguntan, ¿oraste ayer? Claro que oré, y no estoy mintiendo, pero oré, pues medio oré, ¿sí, hermano? Porque ya no me quedaba. Estaba yo con la reserva, dicen por ahí, con el aroma de gasolina, llegué, ¿sí? Así a veces quedamos, con el aroma de fuerzas llegamos a la camita y lo último que queremos es descansar. Mañana oro. ¿Y qué cree? Mañana
No sonó el despertador y me levanto corriendo y ya no oré. Pero qué importante es orar en todo tiempo, dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué oramos con los ojos cerrados? Muchos por ahí nos critican. Yo cuando no conocía del Evangelio, me burlaba de los cristianos porque oraban con los ojos cerrados. Bueno, yo nunca había visto, pero me decían que cerraban los ojos y que se ponían a llorar. ¿Por qué oramos con los ojos cerrados, amados hermanos? Simple y sencillamente para concentrarnos, que nada nos distraiga. ¿Será requisito indispensable orar con los ojos cerrados? No, puedo orar con los ojos abiertos, pero qué mejor orar con los ojos cerrados, porque quito todo lo que existe y nada más estoy Dios y yo. Eso es por lo que oramos con los ojos cerrados. Orar hincados, postrados. Decía Judith, si alguien no lo puede hacer, Dios conoce mejor que nadie nuestra condición. A veces tenemos problemas de artritis, problemas en la columna, problemas en la cadera, no sé cuántas cosas, problemas de años, y no nos podemos postrar. Pero lo importante es postrar nuestro corazón delante de Dios. Pues muy bien, hermanos, con esto concluí. Si usted tiene alguna pregunta, algo que quiera que no mencioné o que no me entendió. Adelante, hermana. No sé si tenga que ver exclusivamente con el tema de la oración, pero ¿por qué hay que pedir, cuando se hace la oración de fe, por qué hay que pedirle a Dios que escriba nuestro nombre en el libro de la vida? Se supone que este libro ya está escrito desde la fundación del mundo. ¿Por qué no es algo bíblico? Bueno, es parte de nuestra petición. O sea, Dios ya sabe que Erika necesita su alimento para hoy. ¿Por qué Erika tiene que orar por sus alimentos si Dios ya lo sabe? Porque la oración o la comunicación con Dios es importantísima. ¿Por qué tengo que pedirle a Dios que escriba mi nombre en el libro de la vida? Como decía, es una oración de fe, donde yo estoy reconociendo que ahora soy parte del pueblo de Dios, que mi nombre está escrito. Y más que decirle a Dios, es como yo asegurarme que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Hace unos días veíamos que los discípulos, cuando regresaron, mandó a 70 de 2 en 2, y cuando regresaron venían muy contentos porque dice que habían visto muchos milagros y sanidades. Dice, el Señor había visto caer a Satanás. Dice, pero no se gocen por los milagros, gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, eso es importantísimo, que nosotros estemos seguros que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora, cuando decimos esto, no es que Jesús o Dios lo borra y lo vuelve a poner, lo borra, no, Él escribió y ya, ¿sí? Pero sí es importante que nos aseguremos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. No vamos a ver, voy a ir a checar, voy a ir aquí a Arcos de Belén a ver mi acta, si está. No, pero sí por fe, yo reconozco o creo que mi nombre está en el libro de la vida, ¿sí? Pues buscan en su Biblia, chicas. Bueno, me hago por acá. Es Apocalipsis 21, 27 y dice, no entrará en ella
ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Juan, cuando escribe la carta o el libro de Apocalipsis más bien, Juan tenía una cultura. ¿Qué cultura era? Era judío él, pero ¿se acuerda? Ellos tenían mucha influencia de los griegos. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Pasaba algo bastante interesante. Cuando tú eras ciudadano del pueblo griego como del pueblo judío, tú nacías, así como cada uno de nosotros tenemos un registro. Es mi porra. Tenemos un acta de nacimiento, ¿sí? ¿Qué dice el acta de nacimiento? Cuando nací, a qué hora nací, quién son mis papás, ¿no? Mis abuelos, la dirección, dónde nací, ¿verdad? Y siempre dice que nací vivo, ¿no? Así dice, y tengo un acta de nacimiento, tiene un folio y todo eso. Y me dice dónde nací, dónde soy ciudadano, ¿no? Si naciste en Iztapalapa, te dice Iztapalapa. Iztacalco, Iztacalco. Algo que me parece interesante es que cuando escribe el libro el libro de Apocalipsis, Juan tenía esa cultura de que tú nacías y tenías tu acta de nacimiento. Tú eres Juan, tú eres griego o tú eres judío, ¿no? Bienvenido. Pero Juan crecía y hacía algo malo, ¿no? Juan a lo mejor era ladrón y ya no lo querían en la comunidad y decían, no, ¿qué hacemos? No, pues hay que quitarlo del libro de la vida, hacer un registro. Entonces le decían, a ver chiquito, ven. Le quitaban el acta y le decían, aquí primero no puedes estar, no eres parte de, y por lo tanto tú para nosotros ya estás muerto. Y lo quitaban del libro de ¿qué? De la vida. De la vida. A veces nos cuesta trabajo entenderlo, pero Juan habla mucho de los aspectos culturales en cuanto al Apocalipsis. Y para que lo pudieran entender en aquel tiempo aquellas personas, ¿verdad? Les decía eso. O sea, cuando tú haces cosas malas, tú estás desechado del reino de los cielos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, ¿y qué hace? Te regresa a la vida. Tenemos vida eterna, no muerte eterna, ¿no? Nos saca de la muerte para llevarnos a la vida eterna. Cuando oramos y le pedimos al Señor y nos van guiando, no la primera oración que hacemos, que nos refiere el hermano, le decimos a la persona, dile que escriba tu nombre. No sé si usted oró así, yo desde niñita, hace muchísimos años, ¿verdad? Y me evangelizaron muchos años, me dijeron, dile a Dios que escriba tu nombre. Y yo lo creí con toda mi fe y con todo mi corazón de niña de 7 años, que Dios había escrito mi nombre en el libro de ¿qué? De la vida. Si tú no oraste así, vas a decir, no soy salvo, eres salvo si tú creíste. Si a ti te guiaron como a mí, ¿no? Y te dijeron, dile a Dios, perfecto, tú eres salvo también. Aquí la situación es que seamos sinceros para aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. La salvación solamente se obtiene a través de la fe. El antecedente lo doy porque hace poquito vimos Apocalipsis, alumnos de nosotros, y decíamos eso. Veamos el fondo cultural que Juan trae y le dice a los judíos, y ahora nos dice a nosotros, ¿no? Nos dice, estaban muertos en sus delitos y pecados, pero entonces el Señor, ¿verdad?, nos ha regresado a la vida y escribió nuestro nombre. Tienes un registro civil, ¿te acuerdas que dice la Escritura? Que nos va a dar una piedrecita con un nombre que nadie sabe. Pues ahí está tu acta de nacimiento, ¿verdad?, de la vida eterna, y ahí tienes un nombre especial que Dios ha puesto para ti. No es mi taller, pero me gusta Muy bien, pues espero que quede contestada. También cuando presentamos a los niños, cuando presento a un bebé, que no los bautizamos, presentamos a un bebé y decimos, Señor, escribe su nombre en el libro de la vida. Parte de esa oración, ¿sí? Bueno, no sé si hay una pregunta más, algo que comentar. Si no, ¿sí? ¿Sí les preguntamos? A ver, hermana, que dijo no, ¿su nombre está escrito en el libro de la vida? Amén, gloria a Dios. Bueno, ahora, después de haber aprendido este pequeño taller, le decía, mire, hay mucho sobre la oración, muchísimo. Solo es
una hora. Pero qué importante es lo que nos llevamos, ¿sí? Lo esencial de la oración. ¿Cómo orar? ¿Por qué orar? A veces no entendemos. Y la iglesia, mire, deje de decirle algo muy importantísimo. Para que una persona crezca espiritualmente, ¿qué cree que necesita? A un bebé lo alimentamos con carne, leche y huevos. Era el eslogan de mis tiempos, carne, leche y huevos. Sí, bueno. A un bebé espiritual, ¿con qué lo alimentamos? Con la lectura, con oración y con predicación. ¿Ah? Pero si no oramos, una pierna va a crecer más que la otra. Por eso, qué importante es la oración, amados hermanos. La oración es un arma importantísima. Ahora, cuando una iglesia ora, si Jesús dijo, cuando tú ores, cierra tu puerta, entra en tu aposento y cierra tu puerta. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. A veces queremos ser como el fariseo, Dios Padre Santo, oramos para el hermano que está junto a nosotros para que me oiga, qué bonito oro. Pero no tenemos que hacer ese tipo de oraciones, sino, por eso le decía, cerrar nuestros ojos, cerrar nuestro aposento y estoy Dios y yo. Y cuando oramos, hermano, una iglesia que ora es una iglesia que se fortalece. Y cuando crecemos individualmente, si David crece individualmente, si Erika crece individualmente, si cada uno de nosotros vamos creciendo, ¿qué cree que va a pasar? Va a ser una iglesia fuerte. Pero si David no ora, si Erika no ora, si cada uno de nosotros no oramos, ¿qué cree que qué cree que va a pasar de nuestra iglesia? Vamos a ser un grupo que se reúne cuando se les da la gana, cuando bien les place, pero no pasa algo, porque Dios es fiel, pero dejamos que pase mucho porque no oramos. Entre más oremos, hace 8 días en el domingo me hacían una pregunta, ¿cómo podemos ver una iglesia ferviente? Empezando por orar individualmente. Si individualmente oramos, y la oración, o sea, aquí no es nada más el pastor, es la congregación. Si la congregación ora, mire, si la congregación ora, el pastor ya no tendría ni para qué orar. ¿Por qué? Porque son muchos. Son más que uno. Pero como todos tenemos que orar y yo soy parte de la congregación, ¿sí? Orando sin cesar, venceremos. Amén. Bueno, no sé, ya no hay ninguna pregunta, ninguna duda. Yo les agradezco su tiempo, su interés, hermanos. No sé si les aburrí, pero lléveselo en su corazón. Creo que son temas que de verdad nunca nos enseñan a orar. Vayamos a las escrituras y ahí vamos a aprender cómo se ora. Y sobre todo vamos a ver muchos ejemplos de oraciones contestadas. Oraciones que parecían, o más bien peticiones que parecían imposibles de obtener, pero que hubo respuesta. Que Dios le bendiga.